en la COP26, donde se suscribe, ¿no?, la declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra. Vamos a conversar con el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, que por cierto se encuentra residiendo en Quito, y desde esta hermosa capital ecuatoriana nos enlazamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos esta noche. ¿Cómo toma esta suscripción por parte del Perú en lo que se refiere ya a la protección de bosques, con la Amazonía, ¿no?, en el centro del debate? Creo que es fundamental que haya este compromiso suscrito por 100 países, ¿no?, además del Perú, que ofrece una posibilidad cierta de obtener financiamiento importante. Hay unos anuncios vinculados a cerca de 12.000 millones de dólares que países donantes desarrollados pondrían a disposición de países en vías de desarrollo que tienen bosques, para poder lograr esta meta de acabar con la deforestación al año 2030. Creo que en términos de mensaje político, de anuncio político, es muy importante. Ahora lo que viene es el proceso de operacionalizar eso, ¿no? O sea, cómo es que esos recursos van a llegar a los países beneficiarios, y en concreto cómo dentro de esos países estos recursos van a llegar a la zona misma donde se requieren, donde está ocurriendo la deforestación y donde necesitamos desplegar estas acciones para cortar con este fenómeno, ¿no? Ahora, esto implica, por supuesto, unos compromisos por parte del país beneficiado, me imagino, bastante claros. Estamos hablando, en el caso de la deforestación que se ha extendido en el país durante la pandemia, tenemos no solamente el tema de tala ilegal, sino fenómenos realmente preocupantes, como el sembrío ilegal de hoja de coca en Puno. Ahora mismo nomás este paro que se levantó tiene que ver con la insistencia de sembrar coca en una zona de amortiguamiento, incluso, ¿no?, en el Bahuaja Sonene. Es decir, o sea, el tema está complicado, y además más complicado a raíz de lo que ha pasado en la situación con la pandemia y estas demandas sociales, entre comillas, de sectores que, hay que decirlo, pues están vinculados a economía ilegal, ¿no? Sin duda, ¿no? Y esto nos lleva a necesariamente entender que el tema de bosques no es un tema del Ministerio del Ambiente o del Servicio Forestal. Es un tema en el cual requerimos un alineamiento de políticas, de la política agraria, de la política minera, de la política de seguridad ciudadana, de la política ambiental, por supuesto, entendiendo que los bosques son patrimonio de la nación, son algo que está ahí para beneficiar al país entero. Entonces, esta idea de que solo el Ministerio del Ambiente tiene que ocuparse de esto, o solo el Servicio Forestal y el resto de la política pública va en vía paralela, así no funciona. Los países en los cuales ha habido éxitos en la reducción de la deforestación son aquellos que han entendido que este es un esfuerzo multisectorial, y es un esfuerzo que además excede al Poder Ejecutivo. Necesitamos que el Poder Judicial, por ejemplo, se compre el pleito, claro, y se dé cuenta que los delitos de deforestación no son delitos menores, porque en muchos casos están asociados a la pérdida de vidas, por ejemplo, de defensores ambientales, como lo hemos visto lamentablemente el año pasado en Ucayali y en Madre de Dios. Entonces, o sea, no es un tema de una complejidad como para ser abordado simplemente por una sola entidad, sino que requiere un esfuerzo concertado, una especie de pacto nacional para poder cumplir con estas metas. Así es. Bueno, ¿y cuál es su impresión de lo avanzado hasta ahora en la COP26? Esto ya en todo caso es una buena noticia en términos efectivamente de lo que podrían acceder los países como el Perú, muy ricos en biodiversidad, donde es muy importante efectivamente que las emisiones se reduzcan, pero siempre está este viejo debate de países en vía de desarrollo, lo que se conocía como tal, de decir, yo no he podido desarrollarme y tú que has industrializado tu país has podido, ¿no? Has realmente emitido, ¿no? Décadas en realidad de carbono de manera muy alta, y yo por qué voy a socialmente, ¿no?, a postergar este desarrollo. Entonces allí ya comenzamos a ver buenas noticias. En el marco general, ¿cómo va avanzando la COP en términos de los compromisos
de las grandes potencias. Sin duda, para un poco comentar lo primero que usted decía, Enrique, hay un componente de justicia vinculado a esta discusión sobre cambio climático. Sin duda, los países en vías de desarrollo hemos llegado de manera a placer, digamos, Claro. en este proceso, y claro, se nos exigen unas condiciones que los países desarrollados no cumplieron en su proceso de desarrollo, pero creo que cada vez más esta discusión sobre cuánto aporto yo al problema o cuánto aporté yo al problema de cambio climático es una discusión cada vez menos relevante. La discusión que importa en este momento es qué tan eficiente está siendo mi economía, mi sociedad, medida en términos de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros en el Perú emitimos alrededor de 0.2% de los gases de efecto invernadero del mundo. Eso es muy poquito, pero ese mismo nivel de emisiones es el que tienen los Países Bajos, que producen 8 veces más Producto Bruto Interno que nosotros. Entonces, la oportunidad de hacer mucho más eficiente a nuestra economía, ¿no?, en términos de energía renovable, en términos de reducción de la deforestación, como decíamos, es inmenso, ¿no? Entonces, por ahí es donde tiene que ir el debate. ¿Qué tan cerca estoy yo de alcanzar la eficiencia máxima que puede tener mi economía? Que además eso se está convirtiendo en una exigencia para la competitividad mundial. O sea, el consumo está cada vez más preocupado, los consumidores están cada vez más preocupados por la huella ambiental de su consumo. Entonces, esas son las nuevas reglas de juego de los mercados internacionales. Entonces, quien no transite en esa ruta va a quedar fuera. Uh-huh. Y entrando a lo que me preguntaba sobre cómo viene avanzando el tema de las discusiones en la COP, yo tengo esperanza que, por ejemplo, se pueda cerrar algún tema crítico como vinculado al tema de los mercados de carbono, ¿no? Que no se ha podido dar el paso para la operacionalización de lo que se acordó en París alrededor del artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que está vinculado al tema de la construcción del mercado global de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el que reemplazaría al mecanismo de desarrollo limpio, a todo lo que vimos que estaba asociado al protocolo de Kioto, ¿no? Y que es el que permitiría, por ejemplo, una entrada muy fuerte del sector privado como un participante activo en los temas de cambio climático. Y efectivamente me quedo con esa reflexión. Hasta hace unos años veíamos que de repente los bonos de carbono no tenían el resultado esperado, etcétera. Por la descripción que usted remarca ahora, la economía ya gira en torno a el combate contra el cambio climático, y esa es una oportunidad que el Perú, como señala, tiene que aprovechar en varios frentes. Esto nos lleva precisamente al pedido que se le hace al Congreso de no postergar la prohibición de lo que conocemos como Tecnopor. ¿Qué tan importante es esta decisión que tiene que tomar el Parlamento? Sin duda es algo fundamental. O sea, no podemos retroceder en decisiones que nos están llevando en la dirección correcta, en decisiones que están haciendo que el país modernice su enfoque en términos, en este caso, de este concepto nuevo de economía circular. O sea, la prohibición del Tecnopor está vinculada a los compromisos que los países serios están tomando para reducir la contaminación por plásticos, que es un gran problema global. Pero en el Perú, pues, tendemos a veces, en muchos casos, como señalaba en una noticia que estuve escuchando un ratito antes de iniciar, este tema de la ampliación ad eternum de los plazos, ¿no? O sea, más formalización, más permisos para seguir manteniendo la informalidad en el sector de transportes, por ejemplo, o la formalización minera. O sea, yo entiendo que hay buena intención, ¿no?, detrás de estas medidas. Hay la intención de favorecer a personas desfavorecidas que están vinculadas a estos negocios, pero no, hay otras formas, y en realidad además ya se dieron los tiempos necesarios para avanzar en términos de poder generar los sustitutos, en términos de poder estar en condiciones de no seguir necesitando este material. El Perú está bastante avanzado en términos comparativos con otros países de la región, en términos de los temas de plásticos de un solo uso, el tema del Tecnopor. O sea, lo veo yo en varios lugares en los que he estado y ahora aquí, ¿no? O sea, nosotros estamos unos pasos más adelante que otros países en este tema.
Para No rematar, podemos sencillamente, retroceder. importante que toque el tema de ATU, porque además la ATU estaba trabajando fuertemente, o está trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con los patrones de buses eléctricos y demás. Claro, se está planteando una reforma efectivamente progresiva, pero con un norte claro. Entonces, si quienes se oponen a esto piden la cabeza y se la dan, pues ya vemos por dónde van a ir los procesos, ¿no? Importante Exacto. puntualización. Gabriel Quijandría, gracias por acompañarnos.